¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Un saludo muy especial, yo soy Gustavo Mejía Medina, consultor en teología y apologética de la red mundial catholic.net, también integrante de la maravillosa comunidad María, Madre de la Iglesia, comunidad de vida, de fe, de oración, pero sobre todo en defensa de la doctrina de la Iglesia, la comunidad de apologética. Me hacen una pregunta hace unos días. Quiero contestarla a través de estos pequeños mensajes, estos pequeños videos. Les suplico su caridad y su misericordia para con estos humildes espacios de evangelización que son con mucho amor, pero sobre todo con mucha firmeza frente a lo que se está presentando en este momento al interior y exterior de la Santa Madre Iglesia. La pregunta que me hacen es con relación al tema de la comunión en la mano. Bueno, he venido haciendo unos pequeños videos en torno al tema de la comunión en la mano, al tema de los ministros extraordinarios de la comunión. Pero hoy vamos a analizar algunos de los argumentos que tienen principio, que tienen cara de verdad, pero que en realidad no lo son y que terminan convirtiéndose en principios de falsación, como lo dice la lógica convencional, cuando estamos haciendo análisis epistemológicos sobre una verdad. Y vamos a ver algunos de los elementos esenciales o los elementos argumentativos. Me pregunta la persona que un sacerdote le dijo que la persona podía comulgar en la mano básicamente porque la mano era más limpia que la lengua, porque en la lengua salían los pecados, los chismes, las malas palabras, las groserías, por el estilo. Bueno, con el respeto que se merece este sacerdote, pienso que es supremamente débil, muy negativo este argumento para favorecer el hecho de la comunión en la mano. Y voy a expresar algunos argumentos elementales. Primero, cuando se comulga es en la boca. Porque es que no comulgamos en la mano, está mal dicho. Nosotros no podemos decir comunión en la mano porque sí. Porque es que tú no comulgas en la mano. Tú recepcionas o recibes la comunión en la mano cuando lo haces, ojalá no lo hagas, pero cuando lo haces, recibes al Señor en la mano y lo llevas a la boca. Lo que quiero decir con esto es que la comunión es para la boca. Porque cuando comulgamos estamos comiendo. Por eso vamos a la cena del Señor. Es decir, que comulgamos, comemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que obligatoriamente tiene que entrar a la boca, tiene que proceder a la lengua y entrar a la boca. Entonces está mal dicho, es un argumento de falsación, un principio de falsación elemental, pero de falsación, decir que se puede comulgar en la mano. No se comulga en la mano, se recibe en la mano para los que la reciben en la mano, pero se debe comulgar en la boca. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos, que ha enseñado la doctrina de la iglesia desde los mismos apóstoles, desde la última cena, en el aposento alto? Que se comulgue directamente en la boca. Y hay solidez argumentativa en los documentos de la iglesia. Los documentos de la iglesia lo permiten. Las conferencias episcopales tienen de parte de la doctrina de la iglesia, de parte del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la liturgia, el culto divino, los sacramentos, tienen algunos elementos de juicio para permitirle a los laicos poder comulgar en la boca y de rodillas. Claro, algunas conferencias episcopales han manifestado que permiten la comunión en la mano. Hoy por hoy ya son muchos los obispos que están en contra de la comunión en la mano. Fíjese lo que está pasando en diferentes países del mundo. La cantidad de sacrilegios, el hurto, el robo de hostias. En internet han aparecido energúmenos personajes que han entrado inclusive hasta subastar hostias consagradas. Hace poco un artista o un pseudo artista pasó 240 y punta de veces, participó en la Santa Misa y recibió la Eucaristía, la guardó, hizo que la comulgaba, bueno, no sé, la llevó la mano, la boca y la guardó y luego creó una imagen en el piso con hostias consagradas que otros energúmenos negligentes y torpes le recepcionaron en un museo y la gente aplaudiendo semejante negligencia. A Dios gracias, muchos católicos hicieron protesta con relación a esta situación. Pero fíjese, la comunión en la mano ha generado ese tipo de elementos. Primero porque
La doctrina de la iglesia ha enseñado que no es conveniente. Los santos padres de la iglesia lo han manifestado. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes doctores de la iglesia, lo manifestó. Lo han manifestado los papas, el mismo San Juan Pablo II. La misma Madre Teresa de Calcuta decía que efectivamente la comunión en la mano es lo peor que le había podido pasar a la iglesia. Y con todo respeto, los ministros ordinarios de la comunión, perdóneme, ministros extraordinarios de la comunión, pues están cometiendo un error sin querer, queriendo, con muy buena intención, pero con muy poca formación. La formación es tan mínima en los ministros extraordinarios, y lo digo con mucho respeto, que a veces su orgullo y su vanidad y su soberbia no permiten que ahonden en la verdad y se queden ahí enquistados en unos elementos de orgullo y de vanidad y de participación, como si ellos pudieran hacer la labor de los presbíteros. Por otro lado, muchos otros sacerdotes y presbíteros, lo digo con mucho respeto, muchos sacerdotes han entrado en un estado de confort, en una zona de confort, que ni siquiera pasan a ofrecer la Santa Comunión. Algunos se quedan sentados y dejan que sean, en este caso, los diáconos permanentes o los ministros extraordinarios los que ofrezcan la comunión. ¿Qué pasa con estos queridos sacerdotes? Con todo respeto, yo personalmente he sido testigo de algunos de ellos que, siendo jóvenes, sin estar impedidos, sin estar impedidos por situaciones de enfermedad, permiten que los ministros vayan y entreguen la comunión y ellos se quedan sentados. Eso en muy pocos casos, a Dios gracias. Por lo menos aquí en nuestra amada diócesis de Girardot, nuestros sacerdotes han sido maravillosos. Ellos mismos entregan la comunión, han reducido el uso de los ministros extraordinarios, etcétera. Pero sin embargo, hay una serie de preocupaciones al respecto de esta situación. Entonces no es válido, lo digo con mucho respeto, con el sacerdote. Yo no sé dónde aprendió eso o en qué facultad de teología, pero hasta donde yo sé y hasta donde lo hemos estudiado con los mejores formadores en teología de Colombia y del mundo entero, pues no es un argumento esencial ni trascendental, no es un argumento neto epistemológico que tenga valor epistemológico para poder decir de que efectivamente se puede recibir en la mano, porque la lengua entonces está contaminada. O sea, ¿qué sentido tiene entonces comulgar si la lengua está contaminada? Se sobreentiende, querido sacerdote, lo digo con mucho respeto, que quien se acerca a comulgar es porque previamente se confesó, porque está en estado de gracia, porque previamente, inclusive en el momento de la reconciliación, en el yo pecador, etcétera, hubo un proceso de reconciliación. Entonces puede acercarse a la comunión. Las personas lo saben, y lo saben por catequesis. No podemos acercarnos a recibir al Señor si estamos conculcados en el pecado. Podemos comer y beber de nuestra propia condenación. Por eso Dios nos libre, nos lo dice San Pablo. Entonces se sobreentiende que la persona que pasa en la fila a comulgar es porque está dignamente preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las especies, en las sacrosantas especies, en este caso del pan, en la hostia consagrada. Entonces, no usemos ese tipo de argumentos que lo que hacen es confundir a las personas, queridos sacerdotes. Yo no hablo de todos, hablo de algunos. Lo digo con mucho respeto. Ese no es un argumento. Fíjese, yo podría usar otra serie de argumentos para hacer referencia a la comunión en la mano. Ejemplo, el sacerdote se purifica previamente a la consagración eucarística. Eso lo saben por liturgia. Pero los laicos, previamente a la comunión, ¿qué hacemos? Nos damos la paz, nos damos la mano con todo el mundo. ¿Qué más hacemos los laicos? Damos limosna, nos metemos la manito al bolsillo. Ojalá se dé más limosna en las parroquias. A veces no se da lo suficiente. Hay que fortalecer el diezmo y la primicia y la limosna. Y entregamos las monedas o los billetes. Nuestras manos también quedan contaminadas. Y a la hora de recibir a Jesucristo, pues entonces, o sea, yo no entiendo. Ni siquiera estoy usando ese tipo de argumentos para favorecer o defender la santa doctrina que nos enseña a recibir al Señor en la boca y ojalá de rodillas. Miren, queridos sacerdotes, se le ha puesto tanta tiza al tema de la comunión que se nos está olvidando a quién estamos recibiendo. ¿A quién se está recibiendo? Es que, con todo respeto, nos quedamos en un debate bizantino que a veces no tiene ni sentido, por el hecho de entender de que esto no daría ni siquiera para debates. Estamos recibiendo es a Jesucristo. ¿Tendría un sacerdote que negar la transubstanciación eucarística, es decir, negar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies del pan y el vino, con la transubstanciación eucarística que ustedes ya conocen, para poder decir, bueno, ya entiendo por qué permite la comunión en la mano, la recepción de la hostia consagrada en la mano? A ver,
si se cuidan inclusive elementos tan importantes, tan sacrosantos como lo son el manto de Turín, que está tan protegido, tan venerado, tan amado, si se cuidan imágenes tan hermosas como el Señor de los Milagros en Buga, donde millones y millones de peregrinos pasan por este lugar maravilloso y el Señor ha hecho tantos milagros, si se habla de tener imágenes en las parroquias del Señor de los Milagros para que cada 14 de cada mes se viva la fe y se ore por la salud de los enfermos, y es un acto maravilloso, un encuentro de amor, un culto maravilloso, porque el Señor hace muchos milagros a través de estas oraciones maravillosas consagradas al Señor de los Milagros, especialmente los 14. Y los párrocos se esfuerzan por tener unas imágenes muy lindas, bien pulidas, bien bonitas, para que las personas puedan acceder a ellas. Yo no entiendo por qué algunos párrocos no se esfuerzan por darle sacralidad al Señor mismo presente, vivo y real en las especies del pan y del vino. Por eso digo, tendría un sacerdote que no creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo para poder conculcarse en esta situación. Y yo no creo, todo sacerdote ama la Eucaristía, todo sacerdote ama y conoce y defiende y vive la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies del pan y del vino. Si no, no tendría sentido las frases de la consagración en el hoc est enim corpus meum. No tendría sentido. Por eso, amados hermanos, y yo le digo a esa persona que me hace esta pregunta, creo que el sacerdote está usando un argumento que no es válido. Lo digo con mucho respeto. Pienso que los fieles, lo digo con respeto, tenemos derecho a recibir al Señor en la boca y de rodillas. No entiendo cómo un sacerdote obliga a las malas, y lo digo respetuosamente, obliga a un feligrés a no poder recibir la Eucaristía de rodillas en la boca, sino muchas veces en la mano o muchas veces de pie. Recuerden que los documentos de la Iglesia son muy claros. En los lugares donde las conferencias episcopales han aprobado la recepción de la Eucaristía en la mano, también se manifiesta en observación ahí, en observación directa, y yo invito a los sacerdotes para que le enseñen a los laicos completico los documentos, no por partecitas, no lo que conviene solamente, sino completico, pues en esos aspectos completicos dice claramente, y no se le negará al fiel, no se le negará la recepción de la Eucaristía en la boca y de rodillas, si así el fiel lo considera pertinente. Esos argumentos de afán, de que estamos de afán, de que nos toca correr, con todo respeto, perfectamente a veces no tienen ni sentido. Hay sacerdotes que duran en Facebook más tiempo o en WhatsApp que en la Eucaristía. Me perdonan, queridos padres, porque a mí también me ha pasado. A veces he durado más en Facebook y en WhatsApp que en mis oraciones ante el Santísimo Sacramento del altar. No estoy diciendo con esto que nos toque apagar el WhatsApp o nos toque apagar Facebook, porque a través de estas redes sociales también predicamos. Pero la mayor predicación, la mayor fortaleza, y perdónenme que sea un laico el que se los tenga que decir, es la sacrosanta Eucaristía. A un sacerdote se le siente cuando oficia con amor, con fortaleza. A un sacerdote se le siente su santidad. Claro, actúa in persona Christi, es Cristo mismo el que actúa en él, pero se le siente. Mire, yo le enseño esto a los maestros, a los profesores. Un estudiante sabe cuando la sopa está bien hecha o mal hecha, y eso no significa que la sepa hacer. Un estudiante sabe cuando un profesor es bueno, regular o malo, y eso no significa que sepa más que el profesor. Muchas veces los estudiantes se quedan callados por evitar caer en problemas con los maestros, porque tiene el esfero y tiene la planilla, y es el poder que tiene el maestro. Por eso algunos de ellos hacen silencio. Qué lástima que a veces permitamos o dejemos que nuestros estudiantes se queden callados y no nos critiquen constructivamente. Pues un laico, querido sacerdote, sabe cuando usted es bueno, regular o malo en la fe. Cuando usted es bueno, regular o malo en el amor. Cuando usted es bueno, regular o frío en la verdad, en la doctrina. Cuando usted es superfluo, cuando deja las cosas a medias. La gente lo comenta. Eso no se trata de aceptar chisme ni nada por el estilo, pero se ve, se siente. En cambio, cuando un sacerdote oficia con amor, un sacerdote oficia con reverencia, con sacralidad, mire, queridos sacerdotes, uno se une a ustedes, uno se entrega a esa oración maravillosa, a ese encuentro maravilloso. Cuando un sacerdote entrega la hostia consagrada con amor en la comunión, uno vive mucho mejor la Eucaristía, ama mucho más a Cristo y lo vive con amor.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les imploramos, queridos sacerdotes, en el corazón de la Santísima Virgen María, ustedes que son hijos predilectos, ya quisiéramos nosotros tener una pizca de ese infinito amor que les tiene la Virgen María, que por favor y por misericordia oficien en orden, con amor y con sacralidad la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga.